Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En diciembre pasado, el presidente López Obrador encabezó el ritual de los pueblos originarios, donde los representantes de los 12 pueblos pidieron consentimiento a la Madre Tierra para construir el Tren Maya, pero ese consentimiento no incluyó estudios de impacto ambiental ni los detalles de las afectaciones a las comunidades. Veamos el contexto. El gobierno federal espera que el Tren Maya genere 300,000 empleos a cambio de una inversión de 150,000 millones de pesos distribuida en 10 licitaciones para su construcción y operación. Los 1,525 kilómetros de obra, que se espera inicie operaciones en el 2023, se han convertido en el proyecto emblema del gobierno de López Obrador. Según el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, los polos de desarrollo que generará el proyecto serán una oportunidad para el turismo y además fortalecerá y preservará la reserva de la biosfera de Calakmul. Sin embargo, la propuesta de instalar un tren interior en la zona núcleo de esta reserva ha generado la oposición de ejidatarios y ambientalistas por su impacto en la flora y fauna local. En junio pasado, la relatora especial de la ONU sobre derechos indígenas, Victoria Tauli Corpus, advirtió que las comunidades han sido excluidas de los proyectos de infraestructura de la Administración Federal y que no consultarlas es un atropello. Jiménez Pons ha dicho que la obra busca fortalecer social, urbana y económicamente al sureste de México con 15 subcentros urbanos de turismo. En febrero pasado, el mismo funcionario señaló que las comunidades indígenas están en la disyuntiva de subirse al tren o dejar que se los lleve. Frente a las críticas por las afectaciones, dijo que primero va la gente, pues no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos. De acuerdo con el proyecto, para minimizar el impacto ambiental y social, se utilizarán derechos de vía existentes, vías férreas, carreteras o líneas de transmisión de alta tensión. Además, se construirán pasos de fauna y se sembrarán árboles frutales a través del programa Sembrando Vidas. Los críticos han señalado que la obra pone en riesgo hábitats naturales en 7 estados del país y que las vías atravesarán zonas de alto valor de biodiversidad. A la fecha, no se han presentado permisos o estudios de impacto ambiental que causará la obra. Fonatur informó que el Instituto Politécnico Nacional realizará los estudios de factibilidad y de evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, mientras que la consultora PricewaterhouseCoopers se encargará del análisis del costo-beneficio y el plan maestro lo está haciendo Steer Davis. Punto y contrapunto. Bueno, segundo tema a discutir, el Tren Maya. Yo diría que me gustaría sugerirles 3 cosas aquí a debatir. Número 1, el hecho de que en efecto están tratando de incorporar algunos mecanismos de participación ciudadana, como este de las consultas, mal hechas, porque no estaban todavía con el INE, en teoría tienen que empezar a pasar o ser reguladas por el INE a partir de este año. 2, el tema de si realmente es un proyecto necesario o no. El sexenio de Enrique Peña Nieto finalizó con un grande proyecto de infraestructura que no se terminó, que fue el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. López Obrador quiere dejar este proyecto del Tren Maya. Y 3, si es suficiente los temas o los recursos para mitigar el daño, ¿no? Esto de la siembra de nuevos árboles, el paso de animales y todo lo demás que se mencionaba en la cápsula, si es suficiente para mitigar los riesgos que podría generar lo que muchos llaman ya como un posible ecocidio en la Riviera Maya y en la península de Yucatán por el tema del Tren Maya. Entonces, primero, participación ciudadana. ¿Les gusta que la gente sea consultada para hacer este tipo de proyectos? ¿Debe de incluirse esto? ¿Lo ven como algo novedoso? ¿Está mal? ¿Alguien tiene una postura muy en contra de la participación ciudadana o no? A ver. Yo creo que sí, que hay que consultar a la gente, ¿no? El tema es qué tan vinculante debe ser y cuál es el proceso que se lleva a cabo. O sea, hacer una consulta como se hizo en noviembre del año pasado con un montón de temas, sin tener un periodo de debate para poder ver cuáles son las implicaciones de cada proyecto, se me hace que es subestimar la participación de la gente. Yo creo que lo que hemos visto desde, hablando en los mismos términos del presidente, ¿no? Desde el sexenio del presidente de la Madrid a la fecha, o sea, la época neoliberal en los términos de la larga noche neoliberal, ¿no? En esos términos, sí. Si hay algo que se ha fortalecido mucho es la participación ciudadana, el abrir espacios de participación y poder tener un grado de influencia en las decisiones políticas que se toman. Yo creo que con estos ejercicios realmente subestimar esa participación, ¿sí? Como se hizo con los pueblos en la península. Por supuesto que hay que consultar, pero las mismas comunidades indígenas están diciendo que no se está cumpliendo el convenio 169 de la OIT que pauta cómo tiene que ser esa consulta para ese sector de la población. A ver, pero
Consulta, sí, yo coincido completamente, pero consulta a quiénes, porque el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, una de las grandes quejas que había es que había pocas casillas en Ciudad de México, muchas en otros lados que decían que no. Con el tema del Tren Maya, hay quien dice que hay pueblos originarios que se rigen bajo sus costumbres, que tendría que hacer una consulta especial en ese sentido y que solamente sean consultadas las comunidades alrededor, o toda la península, o todo el país. No, yo creo que se tiene que consultar a los expertos y luego a los expertos. Sí, y luego a la gente que tiene una relación más inmediata en el entorno. Y después tomar una decisión que puede ser o no igual a la que salió de la consulta, porque alguien tiene que tomar decisiones, tiene que tomar una decisión política. Por eso, cuando fue lo del aeropuerto, yo la veía innecesaria. Si tú ya dijiste eso en tu campaña, te votan abrumadoramente, no tienes que consultar nada, ya tienes la legitimidad para tomar una decisión. Entonces eso de, no sé, como maquillar ciertas decisiones políticas con la consulta, creo que también es subestimar lo que nosotros como ciudadanos podemos aportar. Por supuesto que nadie está pidiendo que haya un consenso, ¿no? 100% de acuerdo, no. Pero escuchar a los expertos, ¿sí? Escuchar a las comunidades y luego tomar una decisión en beneficio del país, teniendo en cuenta, digamos, cuáles son los impactos, costos-beneficio y cómo se van a mitigar esos impactos. Valeria, ¿coincides? ¿Contrapunto? Sí, las consultas públicas son un derecho particularmente de las comunidades que ocupan los territorios donde se van a desarrollar ciertos proyectos o donde se van a establecer, en su caso, por ejemplo, áreas naturales protegidas y demás. Es una obligación de las dependencias que van a hacer este tipo de proyectos hacer una consulta. Sin embargo, como bien lo dices, no necesariamente una consulta tiene que ser vinculante ni tiene que definir la decisión final de la determinación política. Ahí creo que está una delgada línea que no hemos terminado de entender sobre qué quiere decir recopilar la información y las necesidades para modificar los proyectos de manera que la mayoría de las personas que ocupan esos territorios estén en los mejores términos, a que eso sea definitorio de construir o no una política pública, una infraestructura, etcétera, ¿no? Arnoldo, ¿te gustan estas consultas? ¿A quién se debe consultar? ¿A expertos solamente? ¿A toda la población en general? ¿A todo el país? No, yo coincido con Gustavo de que por un lado son los expertos y luego es la comunidad cercana a donde va a estar el impacto del proyecto. Y creo que ahí hay mucha normatividad existente que bueno, si se la saltan, pues estarían incumpliendo con la ley, pero también este proyecto está en el diseño del proyecto ejecutivo, entonces todavía no llegan a ese punto donde tienen que pasar ni a las manifestaciones de impacto ambiental ni a este tipo de consultas ya de detalle, porque, por ejemplo, y también yo, algo que pondría sobre la mesa es que este proyecto, al ser tan grande, lo deberíamos de romper por tramos, ¿no? O sea, un tramo es muy diferente la sensibilidad ambiental de Mérida a Tulum, donde al final vas a estar compitiendo contra la carretera y los camiones de carga o de transporte que existen, ¿no? Y que nada más se va a incrementar y que tienen muchos impactos negativos para el medio ambiente, ¿no? Y yo ahí, la verdad, creo que los beneficios son muy claros en términos ambientales de que haya una línea de tren. Pero cuando ya estás hablando de entrar a Calakmul, la sensibilidad ambiental y los activos naturales que están en juego, pues estás hablando de otra dimensión del proyecto. Entonces, en ese sentido creo que sí hay que romper un poco el proyecto. Y aquí también mencionaría que el proyecto no nada más es el tren, sino es estas ciudades. Y ahí sí creo que la consulta tiene que ser pues con las personas que van a habitar estas ciudades o que se van a ver afectadas su territorio y que haya un codiseño, que pasemos de la consulta a un codiseño, ¿no? Que realmente se les tome en cuenta para que lo que ellos mencionen se tome en cuenta en el propio diseño del proyecto. Kevin. Yo pienso que no es la consulta, sino las consultas. Creo que en efecto no debe ser una consulta única. Tenemos un país tan heterogéneo que realizar una consulta y subestimarla además de una manera, creo que eso no permitiría integrar ni darle legitimidad a ningún proyecto, ni integrar las ideas ni darle legitimidad a un proyecto. Creo que los mecanismos de participación ciudadana, si bien es cierto que se han venido mejorando en los últimos años, creo que todavía nos falta mucho por recorrer para de verdad establecer mecanismos de participación ciudadana que sean efectivos. Si bien es cierto también que no tienen que ser vinculantes, sí considero que sí es necesario integrar las decisiones de las personas que están interesadas en estos proyectos o que al menos están afectadas por estos proyectos, es decir, sí los expertos, pero también las comunidades. Pero también creo que no solamente debería consultarse a la región.
también existe el interés difuso y colectivo. Entonces creo que, por ejemplo, muchas personas o jóvenes o adultos o ciudadanos mexicanos que vivan en el norte, y aunque este proyecto aparentemente no les afecta, hay que entender que el ambiente es muy complejo, y el ambiente no solamente, por ejemplo, en el caso del sureste, surte efectos para el sureste, surte efectos para todo el país. Hay que recordar, por ejemplo, que tan solo en la selva maya, más del 30% del agua potable se debe a la selva maya. Entonces creo que podría haber personas en el norte que también estén interesadas en este proyecto, y que aunque aparentemente no les afecte en lo local, sí les podría afectar en cuanto a la defensa de su derecho al medio ambiente sano. Claro. Ahora, dos temas. Gustavo puso sobre la mesa esta idea de que se deba consultar también a expertas y expertos. ¿Los han buscado ustedes? Porque, a ver, honestamente, ahora están con esta idea de que las organizaciones de la sociedad civil... algunas son muy fifí, como dice el presidente, están cortando muchas convocatorias de muchos planes, de muchos temas, desde estancias infantiles hasta refugios para mujeres, pasando por organizaciones de VIH-Sida, entre otras. ¿Ya buscaron de Semarnat un vínculo con expertas y expertos medioambientales, con Greenpeace, para hablar de este tema, para hablar, uno, de la necesidad de este proyecto, de si sí o si no, para escucharles a ustedes su opinión, para saber si las acciones para mitigar los daños son adecuadas o no? ¿Han tenido diálogo? No, bueno, en lo personal, no, a Greenpeace no nos han buscado, digo, posiblemente han buscado a otros y está bien, pero es claro que al sector que han consultado hasta el momento es el sector turístico y el sector que se dedica a desarrollar infraestructura de comunicación, infraestructura urbana. Lo cual no necesariamente quiere decir que estén pensando en el medio ambiente, están Pero por pensando eso, en negocio. lo que pasa es que es un proyecto turístico. Como hay un proyecto muy claro energético, como hay un proyecto muy claro agrícola. El tema es que el medio ambiente cruza todo eso. Por eso hay que verlo desde una perspectiva transversal, ¿sí? Entonces, netamente no es un proyecto ambiental, ¿sí? Es un proyecto turístico, de comunicaciones, si quieres, ¿sí? De conectividad entre las ciudades. Que ahí, no, digamos, si es solo eso, nosotros no lo vemos bien, ¿no? Por supuesto, es mejor tener un tren que tener camiones, ¿no? Por las emisiones, etcétera. El tema es lo que viene atrás del tren. O sea, ¿qué tipos de proyectos? O sea, ¿quién va a controlar o quién va a impedir, más bien, que no haya un descontrol urbano alrededor de las estaciones? Claro. ¿Y de dónde viene esta reflexión? De lo que ya hemos visto. Lo vimos con Cancún, lo vimos con la Riviera Maya, se ve con otros grandes proyectos de desarrollo turístico en otras partes del país. Quizás lo que tenemos más a mano es la Riviera Maya. ¿Sí? Que por cierto el New York Times acaba de sacar un artículo muy extenso sobre la destrucción de la Riviera Maya. Yo empecé a ir a la Riviera Maya hace 15 años y no es lo que es ahora, ¿no? O sea, Tulum ahora está lleno de desarrollos por todos lados. Pero ahí está el punto. Entonces el gobierno federal te pone el proyecto sobre la mesa. Se van a hacer la manifestación de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Pero quien regula el territorio es el municipio. Claro. ¿Y cómo se va a controlar a los municipios? Claro. ¿Quién va a garantizar que no va a haber una explosión urbana descontrolada que se va a ir sobre la selva con implicaciones, cambio climático, emisiones, etcétera? Sí, les pregunto esto porque recientemente hicimos una mesa sobre cultura y el sector cultura siento que se está organizando mucho más. Está obligando al gobierno, a las autoridades a sentarse a hacer mesas de diálogo por el tema de las becas del FONCA, por el tema también de la cancelación o suspensión de apoyos a creadores jóvenes y demás. Pero en el sector de las organizaciones de la sociedad civil medioambientales no estoy viendo que haya este tipo de incidencia ni de diálogo tampoco. También con organizaciones que atienden temas de VIH-Sida han tenido mucho diálogo, por eso les preguntaba a ustedes. ¿No sería momento que se organizaran entre ustedes también un poco a lo mejor de autocrítica, claro, no nada más crítica a la 4T, sino autocrítica también entre ustedes que son las expertas, los expertos y que además están al frente de organizaciones, ¿no, Vale? Yo creo que además, más allá de eso, yo sé que, por ejemplo, la Fonatur ha estado buscando algunas personas que localmente trabajan con jaguares y con conservación de bosques tropicales desde hace muchos años en la región, pero creo que hay un abismo enorme entre que los busquen a que realmente sus opiniones sean escuchadas y sean vertidas en lo que se está planteando. Coincido en que es muy nuevo, todavía no se tiene un proyecto, creo que nos hemos incluso desgastado un poco con ese tema y como organizaciones ambientales tenemos que ir escogiendo bien nuestras batallas. Definitivamente nos falta organizarnos más.
Y también creo que hay un problema enorme de este y de otros programas como el Sembrando Vida, en el que se ha hecho a un lado por completo en el discurso el tema del medio ambiente. Es un tema de turismo el Tren Maya, no es un tema de medio ambiente. Es un tema de desarrollo social el tema de Sembrando Vida, no es un tema de medio ambiente. A ver, ¿por qué no es un tema de medio ambiente? Ahí es donde se confunde el discurso, ¿no? Pero lo está llevando la Secretaría del Bienestar. Y el involucramiento de la Secretaría de Medio Ambiente con este tema de manera transversal, como en el Tren Maya, como en la misma refinería, no está claro. ¿Por qué no es un tema de medio ambiente el programa Sembrando Vidas, además de porque lo lleva la Secretaría de Bienestar, como mencionaba Valeria? Digo, reforestar un país que necesita, evidentemente, que es Aridoamérica de entrada, pero a lo mejor en el sur es mucho más verde. ¿No es un tema medioambiental reforestar? No, yo creo que sí. Yo creo que Digo, es pregunta, ¿no? Yo no sé de estos temas. No, yo creo que el gran reto para el sector ambiental de ONGs y del gobierno, porque también es un sector dentro del gobierno, es precisamente incidir a nivel transversal. Y ahí sí hay yo pondré una duda, a ver, o sea, porque la Secretaría de Medio Ambiente o el sector ambiental en la historia del país nunca ha sido una prioridad. Hasta este momento. Entonces tampoco nos hagamos ilusiones que ahora lo va a hacer. Ojalá con el tema del cambio climático, con la degradación que continúa de los recursos hídricos y ambientales, pues cada vez sea más importante el tema. Pero seamos sinceros, no está en la agenda prioritaria del país. Punto. Y entonces, pues ahí empiezan a haber estos temas, ¿no? Que hay proyectos que debería estar el medio ambiente en el centro, pero pues no lo está. Entonces, bueno, ese yo creo que es el gran reto del sexenio, y si se logra o lo logramos entre todos, pues sería algo muy bueno, pero no es algo que históricamente, y que no es algo único de México, ¿no? Es algo que el sector ambiental a nivel global, en la mayoría de los países, no está en la prioridad de la agenda. Ese es el otro tema, la pinza internacional, ¿no? El gobierno de Trump, que también está resistiéndose a los compromisos adquiridos por el gobierno de Obama en muchos temas ambientales, y que también no le importa el medio ambiente. Déjenme regresar después de la pausa. Vamos al último tema de la noche, que son los hidrocarburos, la política energética y cómo también se junta, o si hay algún enclave ahí con la 4T. México importa el 78% de las gasolinas que se consumen para satisfacer esta demanda. ¿Es necesario el proyecto de dos bocas como quiere el presidente López Obrador? Regresamos con este tema a punto y contrapunto.